Bienvenidos a un nuevo programa de Discutamos México. Estamos todos reunidos para hablar de los problemas que nos interesan de la administración de la justicia. Problemas relevantes para todo ciudadano en un Estado constitucional de derecho. Podría hacer una larga introducción con relación al tema, pero le quitaría la palabra a mis respetados amigos y colegas. De manera que para entrar rápidamente en materia y para tener un panorama general acerca de lo que vamos a discutir, voy a pedir al doctor Cosío, ministro de la Corte, que nos haga un planteamiento general acerca de la organización y estructura del Poder Judicial en México para después abordar cada uno de los problemas que pueden interesar a nuestros espectadores y que por supuesto son tema de trabajo de quienes aquí están en esta ocasión. Yo creo que la forma más fácil de ver el Poder Judicial así en una perspectiva muy rápida es entenderlo orgánicamente. Como sabemos, nosotros tenemos un sistema federal y dentro del sistema federal tenemos los tribunales del Poder Judicial de la Federación, una Suprema Corte, tribunales colegiados y unitarios de circuito, hoy en día un circuito por cada entidad federativa, y al interior de cada circuito un número variable de jueces de distrito. Allí se conocen de temas de amparo, de procesos penales, todos estos relacionados con delincuencia organizada, portación de armas de fuego, delitos contra la salud, como un gran panorama. Y adicionalmente a nivel federal tenemos una serie de tribunales previstos en la Constitución, los tribunales de menores, el Tribunal Agrario, el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Este modelo federal prácticamente se reproduce en las entidades federativas, donde también hay un poder judicial por cada una de ellas, que básicamente lleva juicios civiles, mercantiles, penales, familiares, y después tribunales de lo contencioso administrativo, juntas de conciliación y arbitraje y tribunales para resolver los conflictos entre el Estado y sus trabajadores, todo el servicio burocrático. Digamos, como gran estructura, me parece que estos son los problemas o los temas o los órganos más bien que tienen tanto el sistema federal como los sistemas estatales y todos ellos pues encaminados a la impartición de justicia. Gracias, doctor Cosío. En esta ocasión vamos a trabajar básicamente con los problemas de la justicia federal. Sería importante para que quienes están viendo este programa vayan haciéndose una idea de los grandes temas que en este momento ocupan la atención de quienes estudian y de quienes practican los aspectos de carácter judicial o relacionados con la justicia, que tengamos un panorama de los principales problemas en materia de justicia en el país. Doctora Magaloni, ¿nos puedes dar una primera aproximación del panorama de los que consideres problemas más relevantes de la administración de justicia? Mira, yo creo que en el centro del tema de administración de justicia, en este momento que vive México, pasa por haber cambiado de paradigma político, en algún sentido. O sea, durante los años del autoritarismo, en algún lugar la conflictividad social se pacificaba más por vías políticas que por vías jurídicas. Los grandes conflictos pasaban por la intervención del presidente, de los líderes de los partidos, del partido, de las comunidades organizadas en torno a un partido. Y eso volvía, como la administración de justicia, un eje menos relevante en algún sentido que lo que es hoy. Hoy creo que la única forma, en la medida en que se ha descentralizado el poder, en la medida en que México se ha abierto al mundo, en la medida en que los medios de comunicación hacen visibles un montón de las cosas que en el viejo régimen podían ser invisibles, me parece que la única apuesta real para poder pacificar la conflictividad social es la ley, y una ley que se aplique igual para todos. Y pasar de un paradigma en donde la ley es negociable y es instrumento de negociación y donde no nos trata igual a todos, a uno en donde todos creamos que son las mismas normas las que nos gobiernan, no importa quién seas ni a quién conozcas, si cometiste un delito se te aplica la ley, si no pagaste tu arrendamiento se te castiga, etc. Eso me parece que es una revolución en el caso mexicano y estamos tratando de apuntalar las instituciones hacia ese lugar, ¿no? Hacia un lugar de mayor igualdad, de mayor referencia hacia el derecho para guiar nuestras conductas. Y en eso nos quedamos. Hemos hecho algunos cambios importantes. Me parece que la reforma más importante fue la del 94, la Suprema Corte de Justicia, una reconfiguración de la Suprema Corte con el Consejo de la Judicatura, quitándole ya a los ministros el poder
de designar jueces y administrar el Poder Judicial y dándoles nuevas facultades. Pero si revisamos bien la historia de esa Suprema Corte, que ahorita podemos volver a este tema, me parece que de todas formas siguió siendo una corte que fue diseñada en las postrimerías del régimen autoritario y por lo tanto también respondió a algunas cuestiones de esa transición que tenía que ver con la distribución del poder político y la descentralización del poder político. Y faltaron ventanas de acceso a los ciudadanos, ventanas mucho más amplias de acceso a la justicia constitucional, como pasó en otras jurisdicciones. Y el segundo gran problema, que me parece que no ha sido atendido, y ese sí ha sido recurrentemente invisible en el debate, son las condiciones de acceso. O sea, podemos aspirar a que los tribunales sean el referente si la mayoría de las personas pueden encontrar un canal para entrar a la justicia. Hoy las defensorías públicas, salvo la federal, están colapsadas. Son las instituciones más abandonadas. Le hemos dado más recursos a las comisiones de derechos humanos que a la idea de que los ciudadanos puedan contar con un abogado y puedan pacificar sus conflictos vía jurisdiccional. Entonces yo veo dos grandes problemas, las condiciones de acceso, y eso pasa por el lugar de la justicia ordinaria, aunque la queramos dejar fuera, ese es el canal más amplio de pacificación de conflicto, y una corte que pueda llevar un poco más el liderazgo en temas de los valores compartidos de esta colectividad. Bien, el problema del acceso a la justicia se plantea entonces como una necesaria forma de complementación de lo que se hace por lo que respecta a la estructura de las instituciones jurisdiccionales. Doctor García Ramírez, ¿qué nos puede decir sobre este tema y otros más que Muchas gracias, y también para aportar a este debate sobre la discusión de la justicia? Muchas gracias. Aquí se ha aludido, ya se ha comenzado a aludir ya de alguna manera a la gran problemática de la justicia a partir, entre otras cosas, del acceso a ella y de lo que el ciudadano espera de la justicia y lo que la justicia puede hacer por el ciudadano. Cuando se hizo la reforma de 94-95, que fue en muchos aspectos una gran reforma, algunas personas opinamos que era una reforma en lo que llamaríamos la macrojusticia. Y bueno, los mexicanos no somos unidades de macrojusticia, sino más bien de microjusticia, como lo somos de microeconomía. Entonces quedamos atentos a una reforma de mayor calado, de mayor profundidad o de mayor especificidad, si se quiere decirlo así, que permitiera el acceso del individuo, del ciudadano particular, a las instancias en las que cotidianamente busca justicia. Ustedes lo conocen muy bien. Si uno llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de todo mi respeto, haciendo uno aquella escalinata solemne y encuentra unas grandes estatuas de los patricios de nuestro juicio de amparo. Pero no son muchas las personas que suben por esa escalinata y no son muchas las personas que van a enterarse de las acciones de inconstitucionalidad o las controversias constitucionales. En cambio, todos los días, a todas horas casi, acceden millares o millones de ciudadanos con sus pequeños problemas, pero para cada quien son sus grandes problemas, los problemas de su vida, a todas las demás instancias judiciales, federales o estatales, ordinarias o especializadas. Y es ahí, y justamente ahí, y no necesariamente en la otra gran instancia, donde tiene que calar la reforma. No solamente como discurso. Convengo en que ha habido reformas constitucionales que nos hacen pensar que puede haber una justicia más igualitaria, que el país puede organizarse de una forma menos autoritaria, que las cosas pueden llegar, pero no han llegado. Y en este momento estamos plagados de problemas reales, no conceptuales, no discursivos, sino de problemas reales. Y yo creo, tengo esa impresión, tengo esa sospecha, por lo que he escuchado, por lo que he vivido, por mi propia experiencia y otras, que hay una gran hambre y sed de justicia, exactamente como en los viejos tiempos en que así la definía don Justo Sierra. Hambre y sed de justicia en todos los órdenes, en todas las entidades federativas y por supuesto también por lo que toca a la justicia federal. Entonces, este es el tema, el gran tema de la justicia. Cómo lograr que haya justicia, no conceptual, no discursiva, sino concreta y real para quienes la invocan y no necesariamente la obtienen. O porque es muy tardada, o porque es muy compleja, o porque es muy costosa, o porque no se imparte en la forma en que quisiéramos que se impartiese.
Así la definía don Justo Sierra. Hambre y sed de justicia en todos los órdenes, en todas las entidades federativas y, por supuesto, también por lo que toca a la justicia federal. Entonces, este es el tema, el gran tema de la justicia. Cómo lograr que haya justicia, no conceptual, no discursiva, sino concreta y real para quienes la invocan y no necesariamente la obtienen. O porque es muy tardada, o porque es muy compleja, o porque es muy costosa, o porque no se imparte en la forma en que quisiéramos que se impartiese. Bien, nos ha dicho la doctora Magaloni, nos ha dicho el doctor García Ramírez, un buen elenco, un buen número de problemas. Tú señalabas el tema del paradigma político, el doctor García Ramírez se refería a la macro y a la microjusticia. Hay que tener también en cuenta la necesidad de contextualizar la administración de justicia en lo que corresponde al panorama general de las instituciones. México tiene pendiente desde hace ya mucho tiempo una reforma del Estado. No se han actualizado las instituciones representativas, no se ha actualizado la institución de gobierno y muchas de las expectativas en cuanto a la solución de conflictos han recaído en el Poder Judicial. De manera que independientemente de las tareas que de suyo incumben a la justicia, ha recibido otras que no son propiamente las que corresponden a un aparato de justicia en términos, digamos, normales. No digo que haya anormalidad, pero en el orden del funcionamiento de las instituciones. Por ejemplo, en alguna ocasión, cuando se planteaba el tema del anatocismo, se dijo que la Corte no resolvió conforme a principios de justicia y se pide que la Corte resuelva no solo conforme a derecho, sino que también haga justicia en un sentido muy abstracto y muy subjetivo. Con relación a estos planteamientos y a esta sobrecarga de demandas que existen sin duda sobre el Poder Judicial y que ustedes desde la Corte deben sentir, ¿qué nos puede decir el ministro Cosío? Yo creo que es verdad. Me parece que coincido yo con lo que decía Ana Laura y el doctor García Ramírez, en el sentido de que la Corte se empieza a transformar hasta los años 90 y empieza a tener que resolver una gran cantidad de temas. Pero si vemos nosotros las definiciones que, por ejemplo, había en un tema fundamental y todavía las seguimos extrañando en algunos puntos sobre derechos fundamentales, realmente son muy pocas. Entonces, la Corte, por un lado, está resolviendo conflictos, de estos conflictos entre particulares que nos siguen llegando, otras cuestiones de amparo. Por otro lado, tenemos que definir derechos fundamentales, porque no están definidos en una importante medida. Eso en parte por la tradición de la Corte y en parte porque se plantean muy pocos asuntos con derechos fundamentales que no sean los de debido proceso. Empieza a haber ahí cambios. Por otro lado, también se nos está pidiendo que redefinamos el sistema federal, o lo definamos, porque una gran cantidad de artículos constitucionales nunca habían sido interpretados. El sistema de división de poderes, es decir, la gran cantidad de temas que están subiendo a la Suprema Corte de Justicia son, pues de verdad, muy importantes. Entonces, en ese sentido, sí es una carga de trabajo importante. Creo que esto se explica en el sentido de que buena parte de la conflictividad social, y lo decía Ana Laura, se está juridificando, y afortunadamente se está juridificando porque si no habría otras formas, tal vez hasta violentas, de resolución. Creo que ahí es donde hoy en día están los problemas. Claro, esto es muy de la Suprema Corte y a lo mejor algo le toca a los tribunales colegiados, pero en el resto del país yo creo que seguimos teniendo problemas de verdad muy primarios y ya se han dicho aquí, falta de acceso, complejidad en los juicios, duración, costos, una profesión que no está bien regulada. También proliferan las escuelas de derecho, hay una práctica profesional pues endeble en muchas situaciones y creo que son una gran complejidad de temas. En el nivel macro que decía don Sergio, por supuesto que están estas demandas, se pueden estar resolviendo mejor o peor, pero a nivel general, el que de veras le importa a la ciudadanía día a día, el contrato de arrendamiento, la pensión alimenticia, el despido injustificado, etcétera, allí también me parece que no hemos hecho, ni siquiera me parece que hemos reflexionado integralmente el problema. Ahora, no son muchos los asuntos que le llegan a la Corte. Por ejemplo, en Estados Unidos, la Suprema Corte de Justicia atiende en promedio entre 120 y 180 casos por año. Ellos señalan al final de cada año los temas que abordarán el ejercicio siguiente.
Es muy sui generis la Corte. Es muy sui generis. Sí, No muy sui digo generis. que funcionemos como ellos, pero la pregunta es, ¿no son muchos los casos que llegan a la Corte? Cuando tú señalas, Ana Laura, que la justicia no es tan rápida, no es también porque está por encima de la capacidad de atención el volumen de asuntos que están llegando a los órganos de justicia en México. A mí me parece, con respecto a la Corte, que tendríamos de verdad que cambiar algunas de las coordenadas de acceso a la Corte. Yo soy de la opinión, y yo sé que soy minoría, y aquí se pueden escandalizar, que lo electoral ya cabe en el Tribunal Electoral. De otra forma, la Corte no va a tener un espacio en su agenda para hacer un trabajo que no ha podido hacer en cierta forma porque está sobrecargada. Y yo creo que tendríamos, la Corte mexicana, a diferencia de los tribunales constitucionales en Europa, tiene una doble tarea, porque había una glosa jurisprudencial de esta misma Constitución que había sido interpretada en los años con un paradigma político distinto. Entonces, muchos de los temas de derecho están definidos desde ese otro lado, por lo menos lo que conozco yo de jurisprudencia penal es impresionante. La jurisprudencia penal que rigen a los colegiados y, por lo tanto, a los juzgados de primera instancia es esa vieja jurisprudencia. La única capaz de tener el liderazgo para volver a mandar las señales es la Corte. Y la Corte está resolviendo, si no me equivoco, 60% de controversias en materia electoral. El Pleno, por lo menos, tiene una carga sustantiva en leyes electorales. Todo el mundo me dice, es que te equivocas, la Corte tiene que ser el gran intérprete. Es cierto, pero díganme cómo vamos a resolver este otro problema. Yo creo que la función más importante hoy de la Corte sería revisar esa vieja glosa jurisprudencial que está entorpeciendo la argumentación jurídica del juez de primera instancia. Pone unas casillas argumentativas esa glosa jurisprudencial en donde ya sabemos el desastre del debido proceso en materia penal. Me puedo imaginar que hay muchas cosas en familiar con respecto a igualdad, género, interés superior del menor, etcétera, etcétera, que gracias a que todo esto se administra en colegiados y en juzgados de primera instancia, la Corte no puede mandar los mensajes sobre cuáles son los nuevos valores. Bueno, ese es el tema, digamos, de la jurisprudencia. Es el tema de la Constitución. Pero había otro tema que también ha plantado el ministro Cosío que corresponde a la pluralidad de órganos que ejercen la jurisdicción en México y que no todos están integrados en lo que conocemos como Poder Judicial Federal. Este también es un problema de acceso a la justicia. Ese es el mayor problema. Sobre esto, el doctor García Ramírez. Sí, con todo gusto, doctor Valadez. Sobre esto y quizás retomando un poco de lo que se ha dicho también con su venia, creo que es muy importante en esta etapa del país, la vida del país, no la voy a calificar, tampoco voy a descalificar las anteriores, quiero ser simplemente descriptivo. En esta etapa de la vida del país habrá que definir el quehacer de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se está definiendo sobre la marcha, pero no tenemos todavía puntualidad a este respecto. Pero también hay que definir el papel de los otros poderes de la Unión y las otras instancias políticas y sociales. Porque no es posible que le dejemos a la Corte la solución y la definición de todos los temas y de todos los conflictos y que los otros poderes se abstengan de intervenir en esto. El que legisla tiene mucho que decir. Y el que administra también tiene mucho que decir. Y muchas veces ocurre que efectivamente no lo hacen. Todos no lo hacen y todas las expectativas se dirigen se llevan a la Corte temas tales como el del horario de verano, digamos, ¿no? Que ocupa la atención de la Corte, que podría enderezar su interés hacia otros grandes temas. Bueno, este es un hecho. ¿Cuál es la misión de la Corte? ¿Cuál es la misión de la Corte? ¿Cuál es la misión de los otros poderes? ¿Y cuál es el nuevo gran arreglo de la sociedad mexicana en este momento? El gran arreglo de la sociedad hace 5 años, 10, 20 o 100 fue el de hace 100. Muy bien, vuelta a la página. ¿Cuál es el arreglo actual para que funcione? No retóricamente, para que funcione en la práctica. Ahora, por lo que toca a esos otros muchos tribunales, yo volvería a poner el acento en ellos. Porque esos son los que están esperando que funcione la gran mayoría de la población. Si usted, don Diego, le pregunta a cualquier ciudadano, a mí mismo y a cualquier ciudadano que va por la calle con su cara, digamos, descompuesta por los problemas cotidianos, ¿qué opina de la más reciente acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional entre un municipio y una entidad federativa? Probablemente no sepa de qué le está hablando, porque él está con angustias cotidianas que tienen que ver con materias penales, administrativas, agrarias, laborales y otras. Ese es el tema de la justicia para 100 millones de mexicanos. Exacto.
Si usted, don Diego, le pregunta a cualquier ciudadano, a mí mismo y a cualquier ciudadano que va por la calle con su cara, digamos, descompuesta por los problemas cotidianos, ¿qué opina de la más reciente acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional entre un municipio y una entidad federativa? Probablemente no sepa de qué le esté hablando, porque él está con angustias cotidianas que tienen que ver con materias penales, administrativas, agrarias, laborales y otras. Ese es el tema de la justicia para 100 millones de mexicanos. Exacto. Ya llegó el momento de plantear o no, o todavía tendremos que esperar mucho tiempo para plantear la unidad de la organización jurisdiccional mexicana. Es que hay un problema en esto que están diciendo, y el problema es que cada órgano jurisdiccional que se cree en el país va a dictar sentencias definitivas, y todas esas sentencias de todos los tribunales de todo el país, para que tengamos esta dimensión del problema, van a terminar en amparo. Entonces, el problema está en que el diseño está hecho para desconfiar de los tribunales federales que no están en el Poder Judicial, y está hecho para desconfiar de los tribunales locales. Entonces, cualquier cosa que se resuelva en cualquier entidad federativa va a subir al amparo. El año pasado, el informe del ministro presidente es que se habían resuelto 1 millón de amparos en el país. 1 millón de amparos. Entonces, ¿qué es esto lo que está generando? Me parece que de veras distorsiones muy graves. Cada vez tenemos que tener en el Poder Judicial de la Federación más jueces, más magistrados, tener una carrera permanente. ¿Por qué? Porque hay que ir creando órganos. ¿Por qué? Porque sencillamente está proliferando la judicialización de los problemas, el Poder Judicial crece, el presupuesto crece, los mecanismos de control disminuyen. Es decir, estamos de verdad metidos en una lógica muy grande. Cuando se dice... Una pregunta, perdón, ¿Claro? ministro. En el caso, por ejemplo, de los tribunales colegiados, los primeros que se crearon fueron 5. Actualmente estamos en 200, más de 200. Más de 250. No podemos seguir con este crecimiento exponencial. Claro, entonces la ley de amparo es una ley de 36, yo creo que se le han hecho adecuaciones muy importantes, pero siempre han sido reparaciones, digamos, no se ha vuelto a ver. Ahí ya lleva varios años en el Congreso la reforma constitucional y la reforma a la ley de amparo. De eso pues no ha pasado nada. Es por un lado. Y por otro lado, todo el flujo sigue subiendo. Entonces, ¿qué es lo que acontece en el Poder Judicial? Que hay que manejar enormes volúmenes y al mismo tiempo, lo que decía Ana Laura, yo coincido, hay que generar criterios innovadores. Entonces, yo creo que la primera cuestión es ver si esta idea de centralización total que tenemos en el país a través del juicio de amparo vale la pena mantenerla o de plano empezar a encontrarle algunas modificaciones. Yo en este momento no digo cuáles, pero hay muchas posibilidades para un lado o para otro. Pero esto parte de la desconfianza de que si en los estados pasan ciertas cosas, que si los tribunales de los estados están sometidos al gobernador. Es decir, es el mismo problema, y usted lo recuerda muy bien, que don Emilio Rabasa trataba pues en el artículo 14, es un libro de comienzos del siglo XX, y el discurso es exactamente igual. Entonces, mientras no de veras pensemos el sistema como eso, como sistema, y busquemos soluciones integrales y dejemos de estar reparando ahí nada más las roturas que se van dando, pues vamos a seguir en estas mismas complejidades. Ahora, el ministro Cosío señalaba hace un momento, entre las cosas que decía, una palabra clave: confianza o desconfianza, si se quiere ver del lado negativo. ¿Qué es necesario hacer, además de las adecuaciones institucionales, para recuperar la confianza en general en las instituciones? Ahora, la desconfianza no afecta solo a los órganos de impartición de justicia. Inclusive creo que en el umbral de confianza rectifico. Todos los indicadores y todas las mediciones demoscópicas indican que de las instituciones públicas, la que inspira mayor nivel de confianza es la Organización Jurisdiccional Mexicana. Pero, ¿qué hacer para mejorar en ese sentido el nivel de confianza sobre lo que ya existe? Se mencionaba, por ejemplo, también el tema de las escuelas de derecho. Y de la profesión. Y el otro gran tema, efectivamente, es ese. La profesión, que está totalmente desregulada, no tenemos colegiación obligatoria, y entonces muchos de los problemas que atribuimos a la estructura jurisdiccional podrían remediarse si tuviésemos mejores escuelas de derecho y si tuviésemos un ejercicio de la carrera de abogado, de la profesión de abogado, bajo otros niveles en cuanto a estándares de competencia y de idoneidad ética. En México se calcula que hay en este momento alrededor de 1,000 escuelas de derecho. Y yo creo que eso hay es básico. un número indeterminado de colegios de abogados en todo el país.
¿Qué opinas, Ana Laura, con relación al tema de la educación jurídica y de la colegiación obligatoria? Bueno, yo no puedo estar más de acuerdo que una parte importante del problema radica en los abogados. Y o sea, cuanto menos dinero tengas y menos información obtengas, con más probabilidades acabas con un mal abogado que te roba, que te dice que hay que darle dinero al juez y que en realidad se lo queda. O sea, de verdad, el desamparo por parte de la profesión legal a una gruesa parte de la población es tremendo. Ahora, yo sí quiero regresar a una cuestión que señalaba el doctor Ramírez. La justicia que nos tendría que importar es esa. ¿Qué pasa en la justicia de barandilla? ¿Qué pasa en los miles de conflictos tal y tal? Y volviendo a lo que dice el ministro Cosío, tenemos que organizar el sistema de otra manera. A mí me parece que una parte importante son los abogados y hay que pensar bien en la colegiación obligatoria. Pero yo creo que lo que le falta a la justicia mexicana, y eso no es solamente la justicia mexicana, eso es toda la literatura en torno a las transiciones legales. Lo que falta son nuevos argumentos. Ustedes dos que han sido jueces, la capacidad del juez para decir, este es el derecho, esta es una solución razonable, justa, útil, lo puede entender, se puede comunicar con los ciudadanos, embona con un sentido colectivo de nuestra percepción de justicia. Ese nuevo estilo de argumentación y razonamiento judicial va impregnando la maquinaria. Y esa fue, creo, que la apuesta europea por los tribunales constitucionales. Vamos a sacar del formalismo legal del viejo régimen o del régimen pasado y vamos a crear unos nuevos tribunales que tienen un tipo de retórica completamente distinta, de tal forma que empiece a impregnar la maquinaria de una nueva forma de entender la función del derecho y la función de la impartición de justicia. Por eso me importa mucho el tema de qué va a hacer la Corte con respecto a esos ciudadanos, con respecto a la justicia, porque yo creo que hay una parte de la retórica de los tribunales constitucionales, que esa es la más importante, en mi opinión, la que acaba impactando en el razonamiento judicial del juez de primera instancia. Sin duda ese es un tema que tiene que ver directamente con la naturaleza de los tribunales constitucionales. Tenemos ya un tribunal constitucional y hay la idea de que, de alguna forma, este tribunal acabe por ocuparse solo de los temas de justicia constitucional y que todo lo de legalidad quede en otra instancia. Digamos que ese es uno de los aspectos que tendrían que ver. Derechos fundamentales, a eso me refiero. Los valores detrás de los derechos. Ahora, hay un aspecto dentro de todo esto y que le interesa a todo el que está atendiendo a los temas de justicia y que no está tan vinculado con las características técnicas de la operación del aparato judicial, que es el de la oralidad de los juicios, y particularmente en la justicia penal. Y aquí quiero preguntarle al doctor García Ramírez, ¿cuál es la perspectiva real que se tiene con relación a esa nueva forma de desahogar los juicios? Porque también entiendo que nos hemos caracterizado a lo largo de nuestra historia constitucional y de nuestra historia legislativa por considerar que todo lo que se hace en la ley ya se traduce a la práctica y que todo aquello que no somos capaces de resolver, como decía la doctora Magaloni, en la práctica real, en el ejercicio del funcionamiento de las instituciones, lo resolvemos con una nueva reforma legal y que ya con eso quedan solucionadas las cosas. Inclusive este sistema de punición excesiva que se dice, hay muchos delitos de tal orden, que se aumente la punición del delito para que así decrezca inmediatamente la incidencia delictiva, cosa que el doctor García Ramírez ha demostrado reiteradamente que no ocurre así. Nos hemos caracterizado a lo largo de nuestra historia constitucional y de nuestra historia legislativa por considerar que todo lo que se hace en la ley ya se traduce a la práctica.
Inclusive este sistema de punición excesiva que se dice, hay muchos delitos de tal orden, que se aumente la punición del delito para que así decrezca inmediatamente la incidencia delictiva, cosa que el doctor García Ramírez ha demostrado reiteradamente que no ocurre así. Pero el tema de la oralidad, doctor García Ramírez. Diego, son muchos los temas que usted sugiere y todos son muy atractivos y me siento tentado a abordarlos todos. Adelante, pero por no favor. Podría. Adelante, Bueno, adelante, usted, todos escuchamos. Ante todo, ¿qué es lo que la Suprema Corte puede hacer por estos ciudadanos anhelantes de justicia? Puede hacer seguramente mucho, pero no todo. Y no creo que sea un problema solamente de argumentación o de reinterpretación de textos constitucionales, aunque muchas cosas pasan por ahí. Pero pasan por ahí, no necesariamente ahí se quedan y desde ahí resuelven. Hay que abordar el tema de la justicia, de la microjusticia, generalmente muy poco apreciada, porque más bien nos vamos a los grandes temas de la macro para que lo resuelva la Corte. Bueno, punto y aparte. Está el tema de la confianza que usted suscitaba. La confianza se gana poco a poco, muy lentamente, al cabo de mucho tiempo y con un gran ejemplo, con una gran perseverancia. ¿Por qué no hay confianza en ciertas instancias, no digo de la justicia, del Estado mexicano en general, o del gobierno, para decirlo de una manera más amplia, aunque sé que no es el mismo gobierno que Estado? ¿Por qué no hay? Pues porque no ha habido esa conducta ejemplar, porque no ha habido la reacción oportuna, porque no ha habido la respuesta adecuada y porque muchas cosas se nos han quedado realmente en el tintero, en el discurso o en las campañas electorales. Entonces, para rescatar la confianza hay que revertir todos esos factores y aportar los elementos de la confianza. No es solamente una cosa que tenga que ver con cuántas escuelas de derecho hay, que es una situación verdaderamente grave, por cierto, o con la colegiación obligatoria. Porque si establecemos colegiación obligatoria y no tenemos una base profesional adecuada, va a ser una espada de dos filos. Probablemente nos salga mal el tiro. El tema de la oralidad. Bueno, la oralidad es una expresión que tiene un gran vigor mercadotécnico y que está inserta en la gran reforma penal y procesal penal de 2007-2008. Los juicios orales. Nos hemos llenado, digamos, la boca con la expresión los juicios orales. Contra los secuestros, los juicios orales. Contra la inseguridad pública, los juicios orales. Contra los errores y desviaciones de la justicia, los juicios orales. Mire, la oralidad significa algo mucho más modesto, quizás interesante, pero mucho más modesto. O el régimen acusatorio. Lo que nos está quemando es la inseguridad pública y la falta de eficiencia de la justicia penal. Nuestro problema es impunidad, no escritura, impunidad. Es corrupción. No falta de oralidad, sino corrupción. Es ineficiencia, no oralidad de nueva cuenta o escritura, sino eficiencia o ineficiencia en este caso. Esos son los grandes problemas. Ahora, subir las penas y subir las penas, bueno, ad infinitum, ¿hasta cuánto? ¿Hasta cuánto? No resuelve nada. Y además, don Diego, ¿para aplicárselas a quién? El problema es el de la impunidad. Porque solamente bueno, según los estudios, hay muchos, pero ninguno es tan optimista como para suponer que vaya más allá del 10% el índice de eficiencia de la justicia penal. Ninguno. Es decir, número de delitos, número de procesos, número de condenas, número de reclusiones. No más allá del 10%, y muchos dicen el 1, el 2, el 3 o el 4. ¿Pero qué quiere decir esto? Que el 90 se queda en puntos suspensivos. Además hay otra cosa. El quid del asunto, me parece, lo digo con toda modestia, puedo estar equivocado. Creo que esta vez no, porque he visto a personas mucho más enteradas que yo y he escuchado sus opiniones. Pero me parece que el quid de esta gran reforma ambigua, de esta reforma semiautoritaria, semidemocrática, que consumamos en el 2008, no reside tanto en los juicios orales completos, en los juicios que inician con unos cargos y terminan con una sentencia. Reside en las soluciones alternas, en las salidas alternas, que hoy por hoy abarcan estadísticamente un altísimo porcentaje en aquellas entidades federativas que los han adoptado. Y la pregunta es esta, por lo menos la que yo haría, no es qué porcentaje, sino ¿son justas? ¿Estamos realmente proveyendo a la justicia? Estos arreglos, comillas o no comillas, entre el Ministerio Público y el inculpado, ¿están generando condiciones de mejor justicia? ¿Estos arreglos entre víctima y victimario nos están dando una mejor justicia o son simplemente arreglos para bien de la economía procesal, de la descarga de los tribunales? En el contexto de la corrupción a la que alude el doctor García Ramírez, este mecanismo de arreglos, efectivamente, creo que no contribuye a atenuar el proceso de un obsequio de que nos trajo la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
que es un parto de un lobo, es una cosa de pavor. Eso, obsequio que nos trajo, y ahí está la aportación. En el 96 se dijo, esta es la solución. Traía este tipo de arreglos en este medio. Sí. Arreglos en este medio. Bueno, 15 años después, ahí están los resultados. En realidad, en todos los medios donde se aplican, en Estados Unidos mismo, están dando lugar a distorsiones en la impartición de justicia que son objeto de impugnación, inclusive por sus posibles visos inconstitucionales. Ahora, mencionaba el doctor García Ramírez el índice de eficiencia de la justicia penal. Tenemos posibilidades en este momento en México de hacer... Pero no hablo de los tribunales, ¿verdad? Estoy hablando de todo el aparato, de todo el proceso que comienza en el gendarme y termina, y ahí es donde mejora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así es. Sí, a lo que yo me quiero referir ahora y pedir la opinión de ustedes es, tenemos ya los instrumentos para medir la eficiencia, estrictamente la eficiencia de los tribunales. Doctora Magaloni. ¿Tribunales penales? No, en general, el funcionamiento del aparato jurisdiccional. Podemos medirlo, hay elementos para mensurar el rendimiento. Esto me interesaría mucho la opinión de la doctora Magaloni y del ministro Cosío. La justicia federal, el Consejo de la Judicatura Federal tiene unas estadísticas impresionantes. El problema es que los datos nunca hablan por sí solos, Diego. O sea, nosotros podemos poner muchos datos ahí. ¿Qué nos dicen esos datos? Es a lo que me refiero. Sí. Porque las estadísticas, nos decía el ministro Cosío, 1 millón de amparos. Pero lo que nos interesa saber es si se puede medir la calidad de la justicia. ¿Hay indicadores de medición en ese sentido, ministro Cosío? No, realmente no. Estamos, yo creo que aprovechando, ha habido algunos muy buenos esfuerzos en el CIDE, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en el ITAM se han hecho algunas cosas, en el propio Suprema Corte, pero yo creo que no. Y aquí pasa una cosa y me quisiera regresar un minuto a esto, y es otra vez los problemas de lo que decía don Sergio de los juicios orales, por llamarle con esta etiqueta genérica. Los juicios orales implican un reentrenamiento de las policías, porque las policías tienen que hacer cosas que hoy no hacen para las acusaciones. Los fiscales tienen que reentrenarse. Entonces, inclusive en los estados que ya tienen juicios orales, hay quejas de que no han reentrenado a sus policías. Entonces, ¿qué va a suceder en unos meses o en unos años? Pues se va a decir, la justicia oral era absolutamente ineficiente y generó unos altísimos niveles de impunidad. Ya se tomó ese camino, bien o mal, pues es una reforma constitucional, como nos recordaba don Sergio, pero no se están tomando las medidas. Otro tema que a mí me parece, de cómo siempre vemos las cosas fragmentadas, es el problema del amparo. Yo hasta donde sé, nadie se ha sentado a contrastar juicios orales frente a amparo. Y el amparo es una maquinaria muy, muy poderosa que despedaza lo que le pongan enfrente con las violaciones procesales. De verdad, cuando hemos estado o han estado legislando sobre juicios orales, se han puesto a pensar cómo juega esto desde policías y ministerios públicos, procesos, y luego frente a amparo, o se piensa que los juicios orales son tan buenos por sí mismos y tan autónomos por sí mismos que no van a jugar con las otras variables del modelo. Yo creo que ahí vamos a tener un problema que entonces sí va a afectar en la eficacia. ¿Qué va a acontecer con eso? Y en la confianza. En la confianza, y claro, al final de cuentas se va a decir, ¿quiénes eran malísimos? Bueno, los jueces federales, porque ampararon a un montón de gente y despedazaron los juicios orales. Bueno, pero es que si hoy ya sabemos que eso va a venir, hoy ya sabemos que personas se van, ¿por qué? Porque los policías, desafortunadamente para ellos, no saben hacer levantamientos o recolección, en fin, todas las cosas que hay que llevar este tipo de averiguación. Como que empezamos los modelos, los echamos a andar, y esto que decías, Diego, de que pareciera que el cambio de legal es suficiente, pues a veces se piensa que el cambio institucional, que va un poquito más allá de legal, es suficiente, pero los cambios institucionales son de cultura. Yo lo que pensaba, cualquier joven que hoy entre a una universidad, que hoy tenga 18 años, cuando salga de la carrera probablemente le vamos a tener que enseñar nuevas habilidades para los juicios orales. Y estamos hablando de chicos que hoy tienen 18 años, ya no digamos con todos los que estamos en esta mesa o los que están de ciencia en la profesión. Y no hay eso. Entonces, claro, cuando quieres medir, pues resulta extraordinariamente difícil porque no sabes ni siquiera qué tienes que medir o mides un pedazo. ¿Cuál es la relación en los tribunales? Oiga, y los policías, eso no los medimos. Bueno, ¿y por qué no vemos de verdad el fenómeno integralmente? ¿Por qué no nos tomamos un poco más de tiempo? Ahí a mí me parece que nos estamos metiendo también en un asunto porque no estamos viendo, no porque esté bien o mal, no es un juicio de valor, simplemente porque no estamos haciendo todo lo que es pertinente para que el asunto funcione.
Yo lo que pensaba, cualquier joven que hoy entre a una universidad, que hoy tenga 18 años, cuando salga de la carrera probablemente le vamos a tener que enseñar nuevas habilidades para los juicios orales. Y estamos hablando de chicos que hoy tienen 18 años, ya no digamos con todos los que estamos en esta mesa o los que están de ciencia en la profesión. Y no hay eso. Entonces, claro, cuando quieres medir, pues resulta extraordinariamente difícil porque no sabes ni siquiera qué tienes que medir. Y el tiempo va corriendo. Y ya nos comimos 2 años. 2 años a partir de la reforma. Y todavía muchas de las autoridades incumbidas de resolver estos problemas están diciendo que no les va a alcanzar el tiempo o que hay que aplazarlo. Pero sobre este punto también, Ana Laura, tú tienes... Mire, yo he sido de las defensoras de los juicios orales y por las siguientes razones. Creo que cualquier reforma a la justicia pasa por modificar los patrones de conducta aprendidos. Tenemos un policía judicial que pacta con los delincuentes y que vende impunidad, y hoy descentralizada. Tenemos un Ministerio Público que se dedica a aparentar que ninguna de las ilegalidades de la Policía Judicial son ciertas. Para eso construye un expediente a base de diligencias, en donde el trabajo, y así te lo describen los ministerios públicos, mi trabajo consiste en integrar las diligencias de la averiguación previa. Y el juez a palomear que esas diligencias existieron. Ese no es un sistema que te explica por qué alguien es culpable o inocente. Yo creo en los juicios orales porque pone las historias humanas en el centro de la justicia penal. Y esas historias humanas son la única forma de entender culpabilidades o inocencias, no expedientes y diligencias. Creo, porque veo en los actores, que la reforma es, cuesta arriba. Pero esos actores, tal y como están definidos, tienen que cambiar si queremos asentar la democracia. Hay 2 tipos de reforma, la de seguir enmendando el mismo sistema o la de apostarle a que tú actuabas así y ahora vas a tener que desempeñar otro rol. En todas las experiencias de reforma judicial son más exitosas las segundas. Tienen más probabilidades de éxito una que te obliga a actuar un papel que nunca has actuado, a aquellas que te añaden cosas al rol aprendido. Entonces yo creo que tienen un montón de desafíos la reforma de juicios orales. Tiene un montón de problemas la justicia penal mexicana. ¿Cuál es la estrategia para resolverlos? Hay que discutir esos problemas y coincido completamente con el doctor Ramírez. No se han discutido esos problemas. Entonces dicen, impunidad, juicios orales. No sé qué, no, discutamos la justicia, de la procuración de justicia de un sistema autoritario. Pero, ¿qué le toca hacer a la sociedad también para estar más involucrada en el conocimiento de los problemas de justicia? ¿Qué le toca a los medios de comunicación? ¿Qué le toca a las organizaciones sociales? ¿Y qué le toca en última instancia a las propias instituciones académicas y a las instituciones jurisdiccionales? Comenzaríamos, y con esto cerraríamos el programa, con el doctor García Ramírez, y para que hablen los 3 también sobre evidentemente tema. Es un gran tema y a todos nos toca algo. Se ha hablado mucho de la cultura de la legalidad. Creo que hemos abandonado durante mucho tiempo y en muchos espacios, una cultura de valores, una cultura de humanismo, una cultura de profundidad en aras de una cultura informativa o de una educación puramente informativa. No somos sabedores de nuestros derechos, tampoco sabedores de nuestras obligaciones y por lo tanto no podríamos ser exigentes de aquellos y cumplidores de los segundos, ¿no? Pero la educación primaria tiene desde luego también en esto una función clave, y la educación, la enseñanza del civismo. Hasta un poquito antes, porque tiene que ver mucho con el ejemplo, con el ambiente, con la forma en que se vive y se transmiten valores, y eso ocurre desde la más temprana infancia. Gracias, doctor García Ramírez. A usted. Ana Laura Magaloni. Lo que yo entiendo es que venimos de un equilibrio social en donde 2 cosas. Uno, a veces es más fácil incumplir que cumplir, y uno solo no quiere ser el soccer. O sea, hay un experimento de por qué cumplimos voluntariamente las normas, y contrariamente a lo que pensaban, los experimentos del cerebro han demostrado que cuenta más saber que el de junto está cumpliendo a si me van a castigar. O sea, esta cosa que nosotros pensamos que de la amenaza del castigo se construye una fuerte posibilidad de acatar voluntariamente las normas, pues parece ser que es más importante la igualdad, saber que a todos estamos vinculados por el mismo derecho. Lo que yo denomino cultura de legalidad, o lo único que puedo pensar que pueda ser un detonante real de cultura de legalidad, es soltar el mundo de los privilegios y generar unas condiciones de igualdad jurídica mucho más reales. Eso es muy complicado en una sociedad que se ha construido verticalmente.
y en donde parte de tu estatus social depende de cuáles privilegios tienes. Y entonces, para romper eso, sí hace falta sembrar mucho más que solamente la educación en la escuela. Mucho más. Necesitamos tener mensajes claros de que las normas nos vinculan a todas por igual. Y empezando por los que nunca se le aplican. Entonces, yo creo que son mensajes muy poderosos, que de repente se vea que no hay impunidad por ser rico, poderoso, expolítico, político vigente. Creo que eso viene a derrotar algunos de nuestros paradigmas más importantes para no cumplir las normas en formas voluntarias, que es que aquí no todos se les aplica, o se les aplica según el sapo la pedrada. Entonces, yo creo que eso nos serviría muchísimo para empezar a pensar en el derecho de otra forma. Muchas gracias. José Ramón. Bueno, pues de verdad es que es una cuestión muy compleja. A mí lo que me ha parecido en este sentido, y va un poco en lo que decía don Sergio y Ana Laura, me parece que la mayor de las veces no nos damos cuenta que violando la ley obtenemos un beneficio personal de muy corto plazo, pero a final de cuentas generamos una afectación social y esa afectación social termina revirtiéndose respecto a nosotros mismos. Es verdad lo que dice Ana Laura de que ciertas personas en ciertas posiciones incumplen, pero también están el conjunto de sujetos que se saltan la fila, los que se pasan el alto, los que están dispuestos a vender su voto por una cantidad menor, bajo el pretexto de que están en una condición de pobreza. Es decir, yo creo que esto permea a la totalidad de los estratos. Entiendo lo que dijo, sí, y estoy absolutamente de acuerdo, pero en la totalidad de los estratos. Sí, lo que parece como muy grave, a diferencia de otras sociedades, es si no podemos construir como una racionalidad social. Es decir, ¿por qué hago esto? No porque sea bueno yo, porque tenga conceptos, simplemente porque me parece más benéfico estar en esta condición de igualdad. A muchos de nosotros nos habrá pasado que cuando salimos al extranjero nos sentimos sumamente complacidos de las formas de comportamiento social en otros países. Y uno está dispuesto a hacer la fila, uno no se pasa a los altos, uno hace las cosas. Cuando lo detiene un policía, como pasa tantas veces aquí en la Ciudad de México, no se pone uno a ofender al policía y a presumirle estoy hablando de cosas cotidianas. Ahora, también hay un factor que es el de la volatilidad normativa. Comenzando por la propia Constitución, que es un tema acerca del cual los cuatro hemos hablado entre nosotros y en diferentes foros. Cuando uno mismo, para conocer su norma constitucional, tiene que comprar 3 o 4 ediciones de la Constitución cada año, porque si no, no está enterado de lo que dice la norma suprema, creo que esto tampoco ayuda a la justicia y tampoco ayuda a la cultura jurídica. Los temas son muchos. Yo les agradezco mucho. A ustedes, agradezco a los organizadores de los programas Discutamos México que me hayan dado la oportunidad de estar al lado de ustedes, aprendiendo una vez más de su experiencia, de su talento y de su propia cultura jurídica. Tendremos que seguir trabajando para hacer de la justicia en México la realidad que todos queremos. Muchas gracias por su atención. En este momento estamos en lo que sería el bono juvenil hoy, en el 2010. Es el momento precisamente de aprovechar a nuestros jóvenes. Pues la población que tiene las condiciones menos favorables en términos de ingreso, de jornadas excesivas de trabajo, de empleos precarios, etcétera, justamente la de 15 a 24, ¿no? Millones de personas que no tienen una inserción muy productiva en el mercado laboral por un lado y por el otro, el desafío enorme de no haber creado la infraestructura por no dedicar la inversión necesaria para prepararnos frente al envejecimiento demográfico. Tenemos un país que aprovecha a sus jóvenes, aprovecha a su población de edad laboral, que le ofrece oportunidades económicas para realizar su potencial, o tenemos un país que va a envejecer para ser cada vez más pobres.
Thank you.